Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Acabamos de leer el libro de Lucas capítulo 22, del 7 al 13. Mi hija lo acaba de leer en la versión TLA. Y la que teníamos nosotros proyectada es una versión distinta que voy a compartirles ahora. Es la NBI. Y quiero compartirlo sobre todo para aquellos que se unen a nosotros ahora a través de Face. Bendición para todos, para todas. Repito, vaya, busque su Biblia, Lucas 22, del 7 al 13. Lo acabamos de leer aquí en la iglesia, repito. Y ahora lo leeré en esta versión NBI, que es la que teníamos proyectada en nuestra reunión. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Cuando uno lee estos versos, lo primero que uno tendría que decir es que Jesús no es de las personas que dejan las cosas para el último minuto. Mira que hay muchos de esos. Muchas de esas personas en que todo lo postergan y no llevan a cabo cuando deben hacer las cosas, hacerlas. Jesús no. Es alguien planificado, es alguien organizado y no deja, como dije recién, las cosas para el último minuto. Antes de esta lectura, de hecho deberán recordarlo ustedes, cuando él hizo su entrada triunfal a Jerusalén, él tenía preparado, ya conversado, que iba a necesitar esa Ana con su pollino, ¿cierto?, con su burrito. Él lo tenía ya hablado. No dejes. Dicen cuando tenemos que hacer trámites los chilenos, como chilenos dejamos todo para el final. Esa es una mala característica, no es algo que hay que seguir manteniendo y sintiéndose orgulloso de eso. No es bueno que dejen las cosas para el final. Cuando Jesús les dice a Pedro y a Juan, ellos estaban hasta este rato en la aldea de Betania y la ley decía que la Pascua deben de comerla en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Así que tenían que ir a Jerusalén. Y Jesús tenía entonces esto preparado. Y les dice a Pedro y a Juan, a dos de sus discípulos más cercanos, que es necesario que ellos vayan a preparar esta cena. Como buenos judíos, Pedro y Juan saben lo que tienen que hacer. Saben que tienen primero que todo comprar el cordero, llevarlo a algún sacerdote para que lo sacrifique. Tienen que comprar hierbas, tienen que preparar el tema de esas son hierbas amargas, el tema del pan, tienen que preocuparse del vino. Saben, lo han venido haciendo por años, lo conocen bastante bien, pero algo no saben, algo desconocen. ¿Dónde? ¿En qué lugar quiere que Jesús se haga esta cena? Y le preguntan a Jesús: Señor, ¿dónde quieres que hagamos esta cena? ¿Dónde es que la vamos a preparar? ¿No te parece eso algo bueno, interesante? Cada vez que nosotros tengamos que hacer algo para el Señor, tenemos que hacerlo de la forma en que Él así lo quiera, así Él lo desee. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si le preguntáramos al Señor dónde, cómo, cuándo quieres que hagamos esto o aquello? Nos lanzamos pensando en que nuestras decisiones son siempre las mejores y ya luego nos arrepentimos de haber dicho o hecho aquello. Haz como Pedro y Juan.
Pregúntale, si no sabes, si tienes duda. Ellos podían haber tomado decisiones propias, algún lugar que a ellos se les hubiese ocurrido, pero le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Siempre, siempre es bueno preguntar al Señor. Vas a evitarte muchos problemas con eso. Pero también es cierto que a veces le preguntamos a Dios y no entendemos, porque vemos que pareciera que las instrucciones no son fáciles de seguir o de entender. No sabemos cuál es. Uno dice, mire, pastor, a mí me gustaría, me encantaría de hacer siempre lo que Dios dice, pero no siempre lo sé. Y es verdad. Nos cuesta a nosotros los seres humanos. Decimos como que las instrucciones que Él pueda darnos no son lo suficientemente claras. Nos equivocamos. No es así. Las instrucciones en verdad son claras. Lo que la Biblia dice es claro. Lo que ocurre normalmente es que no sabemos la causa, la razón, la motivación que hay detrás de eso. Esas son las que no tenemos a veces claridad. Jesús les dijo a Pedro y a Juan, miren, entren a la ciudad y cuando ustedes lo hagan, saldrá al encuentro de ustedes un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganlo hasta la casa que entre. ¿Qué cosa no está clara en esa instrucción? ¿Qué cosa no está claro allí? Deben ir a la ciudad y deben entrar y un hombre le va a salir, se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Síganlo. Y luego entren a la casa donde él va a entrar. ¿Por qué digo que había cierta cosa que no estaba con toda y total claridad? Porque hay algo de secreto entre esto. Hoy cuando tú quieres ir a algún lugar, hoy, uno va, no tengo aquí el celular, pero uno coloca en el Waze, los que tengan la aplicación Waze, o en el Google Maps, colocas la dirección y mágicamente te lleva. Señales satelitales se coordinan, se triangulan y te llevan a la puerta de la casa donde tú quieres ir. Hoy el delivery funciona así. Estamos preparados con ello. Pero Pedro y Juan no tienen Google Maps. Pedro y Juan no tienen Waze. Así que era a la antigua. ¿Por qué Jesús no le dijo, vayan a la calle tanto, donde vive la persona tanto, y allí preparen? Bastaba con eso y listo ya, la instrucción sería clarísima. ¿Por qué decirle, vayan a la ciudad y se van a encontrar con un hombre? Esto parece una novela de agente secreto, parece una novela de espías. Y van a encontrarse con alguien y esta es la señal. Este hombre va a llevar un cántaro de agua. Una señal que para nosotros hoy en día pareciera ser no tan clarita. Porque que alguien lleve un cántaro de agua para nosotros puede ser lo más normal y natural. Para ese tiempo no fue así. Pero hay un secreto de esto y probablemente tenga que ver con que Jesús no quería que Judas se enterara del lugar donde iba a realizar él su cena. Él, lo más probable, deseaba que Judas se enterara al final dónde iba a hacer esta cena para tener el tiempo, la tranquilidad necesaria para establecer su cena y para decir todas las cosas que había preparado para sus discípulos. Entonces, la señal sería un hombre llevando un cántaro de agua. Eso serviría como contraseña para mantener en secreto los planes para la cena. Iglesia, amigo mío, como dije, no siempre sabemos con claridad lo que está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y Él lo tiene todo planificado, lo tiene todo controlado. Hay que obedecer y seguir las instrucciones que sí eran claras. Sigue al hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que lleva este cántaro? Seguramente, y lo más probable, era un sirviente, ¿cierto?, de la casa donde Jesús había convenido realizar la cena. La tradición habla de que esta casa le pertenece a los papás de Juan Marcos.
Juan Marcos, el mismo que escribió su evangelio con ese nombre, Marcos, alguien que estaba muy cercano a Pedro. Y lo más probable que el que llevara un cántaro de agua era una señal convenida, de antemano, preparada por Jesús con ellos, para identificarlo. La tarea de acarrear agua con un cántaro en la cabeza o en la cadera era propia de mujeres, es una tarea propia de ellas en el tiempo de Jesús. Algo que nunca hacían los hombres. Los hombres normalmente cuando ellos transportan agua lo hacen en los odres, no en cántaros, y no lo llevan así. Es una tarea de una mujer. Que hoy un hombre haga labores que antes se suponían propias de las mujeres, pero hoy no es llamativo para nosotros en este siglo XXI. En tiempos de Jesús eso no pasaba inadvertido. Que un hombre haga tareas de mujer no era algo que pasara simplemente allí sin que nadie se percatara. No. La posición dentro de la cultura hebrea que tienen las mujeres, en estos pueblos orientales, la mujer ha vivido siempre recluida, casi de un modo total. Estuvo siempre ella dedicada a los quehaceres domésticos, a la crianza de sus hijos. Hasta el día de hoy hay costumbres a las que tienen que someterse y respetar. Tales como las mujeres no pueden hablar con desconocidos. Llevan siempre un velo. Tienen cubiertos su cabeza con ese velo. No andan con el cabello suelto, eso solamente lo pueden ver sus esposos, en el caso que son casadas, hacerlo solamente en su intimidad. En las reuniones cuando se juntan los hombres, si aparece una mujer es solo para el servicio, para servir. De hecho, en el templo, cuando se construyó el gran templo, el hermoso templo, las mujeres no están junto a los hombres. Hay un patio para ellas, llamado el patio de las mujeres. Debido a esto, y con razón, yo creo, las mujeres se quejan del machismo que se deja ver en las tres religiones, digámoslo ya, monoteísta, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Yo tuve la posibilidad de estar en mezquitas musulmanas, donde me escabullí y logré entrar donde están los hombres. Allí no pueden entrar mujeres. No, es imposible. Dado que Dios se reveló en una cultura patriarcal por milenios, muchísimos años, se ha arraigado en nosotros, en nuestra cultura, esta cultura patriarcal, las imágenes de Dios masculina, como juez, como rey, como padre, etc., como guerrero. Sin embargo, en el Antiguo Testamento muestra a Dios actuando también como madre. ¿Sabías tú eso? Como madre. Isaías lo muestra a Dios en algún minuto incluso rompiendo el silencio como una mujer con dolores de parto, dice Isaías. A Dios actuando como mujer en los dolores de parto. No obstante esto, las veces que nosotros encontramos versos en el Antiguo Testamento de Dios mostrando su parte maternal, relacionado hacia el tema femenino y hacia las mujeres, seguimos nosotros pensando, invocando nombres e imágenes masculinas de Dios, porque eso es muy fuerte. Culturalmente es muy fuerte. Y nuestro lenguaje religioso excluye innecesariamente a las mujeres. Es bueno recordar, amigos míos, que tanto varones como mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No solo los varones. Aunque es claro que Dios no es ni hombre, ni mujer. Y dado que Dios no es ni hombre ni mujer, no podríamos decir que Dios es padre y madre porque no es ni hombre ni mujer. Pero ¿saben? Curiosamente encuentro en la Escritura que Dios es padre y madre al mismo tiempo. ¿Me escuchó? Dios es padre y madre al mismo tiempo. Ambos. Si reducimos nuestra visión de Dios
solo a imágenes masculinas, nos vamos a perder la mitad de lo que revela el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo me pregunto si la historia de la humanidad o la historia del pueblo escogido hubiese derivado dentro de la voluntad soberana de Dios, hubiese derivado no en un patriarcado, sino en un matriarcado. ¿Qué hubiese ocurrido, me pregunto yo? Si la historia, en el devenir de ella, hubiese transcurrido en que el pueblo escogido hubiese sido un matriarcado. ¿Qué hubiese pasado? Quizás hoy tendríamos no un salvador, sino una salvadora. ¿Qué hubiese pasado? Tal vez Cristo hubiese nacido no niño varón, sino una mujer. Y todas las profecías hablando de que os nacerá un niño, hubiese sido os nacerá una niña, hubiese dicho el mismo Isaías. ¿Qué hubiese ocurrido en caso de eso? Creo que desde el punto de vista de Dios, nada. Para Dios no hubiese cambiado nada. El plan de Él era salvar al hombre y a la mujer, a la humanidad, al ser humano que Él creó en el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque ambos somos creados a su imagen y semejanza. No nos equivoquemos, ¿eh? Las imágenes femeninas o maternales que pueda dar el Antiguo Testamento acerca de Dios no es lo mismo que hablar de debilidad, de fragilidad. No. ¿Cómo podríamos pensar eso de Dios? Lo que pasa es que estamos acostumbrados en virtud de los milenios de lenguaje e imágenes machistas que tenemos. Hay un verso bello en la Biblia. Está en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 13. Te lo quiero compartir. Isaías 66, 13. Como madre, dice Isaías, que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. Eso es lo que dice Dios. Como mujer, como madre que consuela. ¿Te suena familiar esto del consuelo? ¿Lo recuerdas? Jesús dijo que Él nos enviaría un consolador. Cuando Él fuera, enviaré un consolador. Ya lo había dicho Isaías. ¿Te recuerdas eso? Hay una palabra que utiliza el hebreo en el Antiguo Testamento y es una palabra de las especiales que el hebreo bíblico tiene. Sin lugar a duda es una de ellas esta. Ruach. Ruach dirán algunos, pero Ruach prefiero yo. Los hebreos usan este término cuando quieren referirse al viento, al aire, al soplo. ¿Recuerdas en el Génesis cuando Dios visitaba a Adán y Eva? Dice que ellos veían cómo Dios venía, ¿dónde? En la brisa por la tarde, ¿cierto? Dice, el viento, la brisa que recorría en la tarde, el hombre y su mujer, varón y hembra, mujer y hembra, oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron y se escondieron. Dios siempre busca al ser humano y lamentablemente el ser humano siempre corre a esconderse. En el Nuevo Testamento la palabra que utiliza para traducir en vez de ruach se usa neuma, que es espíritu. El Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que te envuelve, que te cubre. El hombre del cántaro es un tipo del Espíritu Santo, espiritualmente hablando. Este enigmático hombre del cántaro que lleva agua y correrán ríos de agua viva por aquellos que viven en Jesús. En ti, a través del Santo Espíritu, correrán estos ríos no son aguas estancadas, hay vida en aquel que sigue al hombre del cántaro. El Espíritu del hombre del cántaro que lleva agua. Jesús había adelantado y le había dicho que el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia, dice el libro de Juan.
No se lo dice tan solo a Pedro, no tan solo se lo dice a Juan, sigan al hombre del cántaro, te lo dice a ti, me lo dice a mí, sigue al hombre del cántaro. Es la orden del Señor, es la instrucción del Señor. Y la dice con total y absoluta claridad. Esto es también para nosotros, síguelo. Y Él te va a llevar a un lugar donde podremos cenar juntos con nuestro Señor. Tendremos la intimidad que a nosotros nos hace bien con nuestro Señor. Te orientará, te guiará, te llevará al aposento alto, ese famoso aposento alto, donde Jesús celebró su última cena y estableció la cena del Señor. Allí instituyó la cena del Señor. Fue en ese mismo lugar también donde oró por ti y por mí, que quedó escrito en Juan capítulo 17. Señor, no tan solo te pido por estos, por los que tenía allí, sino te pido por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. En ese aposento alto es donde Jesús oró y pidió por ti aún siglos antes de que tú siquiera pudieses nacer y ser, ni siquiera estabas en la mente de tus padres. Antes Jesús había dicho a sus apóstoles que el Espíritu les iba a recordar las palabras que Él les había enseñado. Ahora les promete que el Espíritu los guiará a toda verdad. La palabra guiará, en su traducción literal, es conducirnos por un camino. El hombre del cántaro de agua te lleva por un camino, especialmente te lleva por el camino. Sigue al hombre que lleva el cántaro de agua. Él te llevará por ese camino. Nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo miren, Jesús glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Jesús dijo, Él no va a hablar de su propia cuenta, el Espíritu Santo. No, este hombre que lleva el cántaro cumple el objetivo de llevarte a Jesús, de conducirte a Jesús. Él es el que te lleva a Él. Las personas que no lo conocen, es el Espíritu Santo de Dios que viene, que le redarguye, que le convence de pecado y le encamina hacia el lugar santo, hacia el aposento alto donde está Jesús. El Espíritu de verdad. Toda verdad proviene de Dios. William Barclay, en su comentario, dice algo interesante. Nos equivocamos si creemos que la verdad se limita solamente a los predicadores, a los teólogos, que son los únicos que pueden tener de una forma inspirada el acceso a la verdad. No es así. Cuando un hombre de ciencia, por ejemplo, él dice, descubre algo que va a ayudar a la humanidad en sus afanes, allí hay verdad revelada por Dios. Y hoy nosotros, tal como decíamos en uno de los agradecimientos de mi hermana, mientras estábamos en nuestra reunión, agradeciendo por las vacunas, eso que está allí, y hay que absolutamente reconocer las cosas que se hacen bien, y esto se ha hecho bien en nuestro país. Somos el segundo o tercer país que ha hecho bien el tema de las vacunaciones. Pero reconozcamos que la ciencia, en virtud de quienes aceleradamente investigaron, y hoy tenemos más de tres alternativas de vacuna, esa es una revelación del Espíritu de verdad. Así que cuando un cirujano descubre una nueva técnica para salvar vidas humanas, allí hay espíritu de verdad guiando. Cuando un médico descubre un nuevo tratamiento que traerá vida y esperanza a la humanidad doliente, allí hay el espíritu de verdad guiando y conduciendo. Estas cosas son también revelaciones de Dios. Toda verdad es de Dios y la revelación de toda verdad es obra del hombre que lleva el cántaro de agua, obra del Espíritu Santo. Iglesia, donde quiera que llegue mi voz, por aquellos que me escuchan a través del norte de nuestro país, aquí en el centro y hasta donde llegue entonces esta grabación y esta señal, aquí tenemos el secreto del asunto. La verdad no nos viene de una doctrina. La verdad no nos viene a través de un iluminado, de un libro especial ni particular, sino de una persona viva. Cuanto más cerca vivamos de Jesús, cuanto más estemos relacionados con Él, mejor le vamos a conocer, y conocerle a Él es la vida.
Conocerle a Él es tener agua de vida corriendo en tu interior. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos vamos a parecer a Él. Él podrá comunicarnos cosas, tiene cosas que decirte, cosas que compartir contigo. Cuanto más nos rendimos a su señorío, más disfrutamos de toda su revelación. Pastor, ¿y cómo llego a donde está Él? Él dio la instrucción. Hay alguien que nos lleva a Él. Él está en el aposento alto esperando y déjate solo guiar por el Espíritu Santo. Sigue al hombre del cántaro y entra con Él a cenar con tu Señor. Sigue al hombre del cántaro de agua. Síguelo. Entra a la casa donde Él entrará. Y cuando estés en esa casa, ahí está, esperándote Jesús para cenar contigo. Padre, en nombre de Jesús. Por aquellos que hoy están errantes, alejados del camino, perdidos y extraviados. Señor, haz que este hombre del cántaro de agua, haz que tu Santo Espíritu, Señor, salga a su encuentro. Señor, y puedan ver con sus ojos, él, ella, y seguirlo, que entre la luz a su corazón, a su mente. Padre eterno, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz de tu evangelio. Ahora en nombre de Jesús, Señor, saca sobre él toda sombra de oscuridad, toda nube que cubre, Señor, oh Dios, su mente, su corazón. Y entonces que siga al hombre del cántaro de agua, que siga la voz, la señal del Espíritu Santo y sea conducido para que se encuentre contigo en el aposento alto y allí sea lleno de tu gracia, lleno de tu poder. Y con ese poder pueda ser y levantarse en autoridad para ser testigo en todo sitio donde Él se encuentre, como los primeros cristianos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Has de ser testigo de Él. ¿Por qué? Porque conociste el camino más importante, el único camino lo has conocido, el camino que es Cristo. Sigue al hombre del cántaro de agua.